Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a una entrega más de su programa Entendiendo los Tiempos. ¿Sabía usted, según las estadísticas, que 1 de cada 5 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años? ¿Que el 30% de los agresores de abuso sexual son miembros de la familia? ¿Sabía usted que los niños con discapacidades tienen 3 veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual? Los abusos a menores de edad ocurren en todas las clases sociales, en todos los ambientes culturales, en todas las religiones, razas y grupos económicos. No hay una forma infalible, no hay una forma 100% segura que nos permita proteger a nuestros niños contra el abuso sexual. Pero sí hay medidas que podemos tomar para que este riesgo sea menor. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos del abuso sexual? Ese es el tema que estaremos tratando en este programa y tenemos como invitado al pastor Marcos Peña, que es un asiduo visitante de nuestro programa. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así, entendidos de los tiempos. Marcos, ¿cómo te encuentras? Hola Eduardo, qué bueno estar aquí de nuevo en este nuevo formato que nos ha obligado esta situación tan peculiar, pero contento de poder participar junto contigo, tratando de edificar a nuestros oyentes. Gracias, Marcos, por estar con nosotros nuevamente y gracias sobre todo por tu buena disposición, que siempre que te llamamos para tratar algún tema, estás dispuesto. Marcos, ¿cómo podemos definir el abuso sexual? Bueno, es un comportamiento sexual con el niño que puede ser con o sin su consentimiento. Okay. Se puede obtener el consentimiento porque el niño no tiene conocimiento, es muy ingenuo, o aún se obtenga el consentimiento de un niño por diversos medios, prometiéndole regalos, prometiéndole compensaciones o engañándolo, sigue siendo abuso. Es un comportamiento sexual inadecuado para tener con un niño. Los niños no están supuestos a tener ningún tipo de relación sexual con un adulto, ni siquiera con otros niños. Tú sabes que me llamó mucho la atención leyendo las estadísticas, el saber que la mayoría de los agresores son varones y que en un 80 a 90% de los casos son heterosexuales que utilizan estrategias para sonsacar, si podemos decir así, a los niños para ganar su confianza, o son personas cercanas en los lazos familiares también, y que la edad media de las víctimas es de entre 8 y 14 años. ¿Qué tú tienes que decirnos con respecto a esto? Mira, la verdad es que es un cuadro y una situación tan triste, porque cuando nosotros pensamos en pureza, normalmente la imagen que le viene a uno es la imagen de un niño. Es como el epítome de la inocencia. Sin embargo, muchas veces, en la mayoría de los casos, como tú dices, las personas más cercanas son precisamente las que le hacen daño. Puede haber un abuso con violencia o con engaño de un desconocido. Pero eso normalmente es un poco más difícil, porque los niños tienden a tener cierto cuidado, por decirlo de alguna manera, cuando no conocen personas, a menos que tengan una personalidad muy extrovertida. Y en ese sentido, yo creo que los padres deben estar advertidos de que el que uno menos piensa puede hacerle daño a su hijo. Mira las estadísticas que tú diste, un porcentaje altísimo son de la familia. Eso es totalmente contra naturaleza. Nadie espera que un familiar a quien uno ama
y con quien uno tiene confianza va a tener una conducta inapropiada con tu hijo. Sin embargo, nosotros debemos de tener cuidado de los dos extremos. Por un lado, no debemos de ir durante la crianza mirando a todo el mundo como un posible abusador sexual, pero por el otro lado, tenemos que tener cierto cuidado. Tenemos que tener siempre un poquito de prudencia, tratando de no dejar al niño solo y aún de entrenarlo y ayudarle a entender que hay cosas que sencillamente no se hacen, que son incorrectas para que alguien lo haga con él. Es así. Marcos, hay otra nota que debemos tomar en cuenta y es que el número de niñas que sufren abusos es de 1.5 a 3 veces mayor que los niños. Entonces, eso debe llevarnos a tener cada vez un mayor cuidado. Y esas son las estadísticas que se saben, porque tú sabes que hay muchas familias donde ocurren abusos sexuales y no lo dicen a las autoridades para que tomen medidas. Pero a mí me gustaría, como dije al principio, que tú nos ayudes a poder saber qué pasos seguir para nosotros cuidar a nuestros hijos para que no sean abusados sexualmente. ¿Qué tú nos dirías, Marcos? Yo creo que hay pasos que deben de ser ejecutados en dos esferas. Algunos hacia el exterior y otros hacia el interior de nuestra familia. Y posiblemente los más importantes, porque van a servir como zapata, como fundamento, es hacia el interior de nuestras familias. Nosotros debemos de ganar la confianza de nuestros hijos, nosotros debemos de estar cerca de ellos, nosotros debemos de entrenarlos para que sean ejercitados en la comunicación con los padres. Ok, ¿tú podrías abundar acerca de esto, Marcos? Claro, precisamente voy a eso. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que los padres esperan que los hijos sean comunicativos porque sí. Eso no surge porque sí. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos cómo Dios nos instruye para que nosotros seamos los encargados de enseñar muchísimas cosas a nuestros hijos. Porque ellos no vienen con esas cosas, con un chip que incluye esas cosas. Ellos vienen más bien con un chip inclinado hacia sus padres para poder recibir esa enseñanza que los padres le dan. Entonces, hay padres que cuando su hijo no habla, y cuando digo hijo me refiero hijo o hija, ellos dicen, bueno, esa es su personalidad y yo no lo voy a coartar. No, mis hermanos, nosotros estamos llamados a moldear el carácter de nuestros hijos y debemos de acostumbrarlos a hablar. Por ejemplo, todo padre y madre deben proveer un entorno, una circunstancia cada día donde la familia habla. Tú vas a casas donde llega la hora del almuerzo, por ejemplo, y almuerzan frente a la televisión viendo un programa. No hay tradición de almorzar juntos. No, ese es un momento ideal para uno empezar a preguntarles cómo te fue en el colegio, qué hiciste, con quién te juntaste. Así que es indispensable que nosotros ganemos la confianza de nuestros hijos, pero que nosotros seamos intencionales en crear una comunicación abierta. ¿Por qué? Porque el día que tengan algún tipo de experiencia de alguien que quiera abusar de ellos, ellos nos lo van a decir de la manera más normal posible. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hablar con nosotros. Nosotros debemos de asegurarles y mostrarles que estamos abiertos a hablar con ellos de cualquier cosa. A veces como padres cerramos los canales de comunicación. Viene nuestra hija pequeñita y nos cuenta que en el colegio un niño se encontró con ella en un callejón y entonces el niño le topó ahí en su vagina. Y nosotros saltamos para arriba. ¿Y quién es el papá de ese niño? Y inmediatamente armamos una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estamos haciendo? El niño dice, ay, y se queda callado. No, tranquilo. Mijo, ¿y qué me fue? ¿Cómo fue eso? Explícame. Debemos de acostumbrarlos a eso. Debemos de usar desde que están pequeñitos los nombres de los órganos sexuales de manera apropiada. Yo no quiero dar ejemplos aquí porque por un lado no quiero parecer
poco serio o profano, pero al mismo tiempo también es que en cada país hay apodos diferentes para los órganos sexuales, que muchas veces los padres usan. Sin preguntarte, me puedo equivocar, pero posiblemente cuando te criaron a ti, igual que a la mayoría de nosotros, cuando se referían a los órganos sexuales, se referían con esos nombrecitos populares. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le acostumbramos a ellos a hablar de su pene y hablar de su vulva, como hablan de su brazo, como hablan de su mano, como hablan de su nariz, va a ser natural para ellos. Cuando nosotros le damos otros nombres y luego ellos se enteran que no es así que se llaman, ¿qué impresión les da? Que estamos hablando de algo malo, que estamos hablando de algo negativo. O a veces estamos conversando en la casa y entonces de una manera muy natural el niño dice, ¡ay, subiéndome el zipper me agarré mi pene! Y entonces nosotros le decimos, ¡shh! Óyeme, espérate, tranquilo, y bajamos la voz, como que en ese momento la conversación se tornó en una conversación que hay que tener cuidado y que es misteriosa. No, es responsabilidad de nosotros crear un clima en el hogar donde haya confianza, donde nosotros podamos hablar abiertamente. Marco, yo estoy de acuerdo 100% con lo que tú dices, pero cuando hablamos de establecer un canal de comunicación como algo natural en la familia y llamar a cada parte del cuerpo, ¿verdad?, por su nombre, hay un problema que enfrentamos de inicio, y es que en los hogares con este ritmo de vida no hay una comunicación fluida, Marco. Debemos empezar por ahí. Los padres salen a trabajar, llegan al hogar, llegan conectados con el WhatsApp, con el internet. Ahora se está con esto de la pandemia trabajando desde los hogares, muchas personas trabajando 10 y 12 horas. Y no existe en muchos hogares esa cultura para ganar la confianza de los hijos y para poder instruirlos como tú nos estás diciendo. Excelente, Eduardo, exactamente, te fuiste un paso atrás, muy bien. Es que definitivamente tenemos un problema serio en el orden de prioridades. En otras palabras, tenemos un problema serio de la forma de ver la vida y cuáles son las cosas más importantes. Evidentemente necesitamos producir para comer y para suplir nuestras necesidades. Pero cuando ese trabajo se convierte en un obstáculo para nosotros pasar tiempo con nuestros hijos, entonces hay cosas que hay que reevaluar. ¿Cómo es posible? Y es sumamente común el ejemplo que tú diste, que el padre, la madre llegan a la casa y siguen conectados y los niños vienen y los saludan y ellos le pasan la mano, le dicen 2 o 3 cositas y posiblemente para que se estén tranquilos le dan también un aparato electrónico para que se entretengan, para ellos poder seguir texteando, navegando en internet. Eso es terrible. Eso se convierte no en una familia o en un hogar, eso se convierte en una edificación física donde hay personas bajo ella. Una familia es una familia que se comunica y en eso hay que ser intencional. Así que hay que educar a los padres para, sobre todo al padre esposo, al papá varón, que es el pastor del hogar, para que como responsable del ambiente de su hogar, él sea intencional en establecer un hogar donde es natural y normal hablar, comunicarse. Porque de no ser así, Eduardo, los niños van a crecer, como vemos, como islas. Y cuando ya tienen 9, 10 años, llegan a la casa y cada cual se tranca en su habitación a navegar, a leer. De verdad, es que el mundo que estamos viviendo es un mundo que está totalmente distorsionado. Y eso tiene sus efectos y eso nos aleja de nuestros hijos. Hay que invertir tiempo. Esa relación con nuestros hijos no se logra sin invertir tiempo. Hay que dejar, tengo que decirlo así, hay que dejar muchas cosas de lado para dedicarnos a pasar tiempo con nuestros hijos, a hacerles preguntas, a conversar. Pastor, pero es que yo le hago preguntas a mis hijos y él solamente me sabe contestar sí o no. Bueno, siempre he dicho, un niño no puede ser más sabio que su papá. Si solamente te da respuesta de sí o no, es porque tú le estás haciendo preguntas cerradas. Hazle preguntas abiertas.
Cuando tú le dices al niño, mira, supe que hubo una dificultad hoy en el curso. ¿Tú te enteraste de eso? Sí. Es una pregunta cerrada. ¿Qué fue lo que pasó? No te puede decir sí o no. Tiene que contarte qué fue lo que pasó. Y después que te cuenta lo que pasó, ¿y tú qué piensas de eso, mi amor? No sé. ¿Cómo que tú no sabes, mi amor? Tú tienes que tener una opinión. Pero eso es el padre siendo intencional en crear el hábito de la comunicación con los hijos para que luego eso pueda ocurrir. Entonces, debemos establecer un canal de comunicación, como tú nos has dicho. Debemos explicar a nuestros hijos cuáles son sus partes privadas, si podemos decirlo así, llamándolo por su nombre, como debe ser. ¿Qué más, Marcos? Porque a nuestros hijos, y más a los pequeños, debemos decirle, ¿verdad?, que esas partes privadas, valga la redundancia, son privadas y que tienen que tener cuidado con toques de otras personas o cosas así. ¿Qué tú nos dirías? Ok, yo había dicho hace un rato que hay aspectos hacia lo interno, que son los que dije, esto ya hacia lo externo. En otras palabras, tenemos que entrenarlos para que sepan cómo relacionarse con los de afuera. Y parte de eso es diciéndoles que sus partes privadas no deben ser tocadas por otras personas. Ok. Y en ese sentido, que tienen que tener cuidado y que si eso ocurre o aún ocurre algún tipo de toque que no sea en sus partes privadas, pero que ellos no se sienten cómodos, enseñarlos a decir, no importa que sea un adulto, no me gusta, no quiero, y al mismo tiempo, cuando estén con nosotros, decirnos, papi pasó esto, mami pasó esto. Excelente, Marcos. Esas directrices que tú nos has dado de la comunicación, de llamar a las partes por su nombre y explicarle eso de esos toques a los niños, cómo debe ser, es excelente. Esas 3 directrices en relación a los hijos. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques qué debemos hacer hacia afuera para nosotros estar lo más apercibidos posible y poder instruir a nuestros hijos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar en cuenta hacia afuera para nosotros proteger a nuestros hijos? Eduardo, recuerdo haber oído a alguien una vez decir que cuando nosotros tenemos joyas valiosas, nosotros las cuidamos y no andan por ahí sin nosotros saber dónde están. Nosotros las guardamos celosamente. Bueno, yo creo que no hay algo más valioso para un padre que sus hijos. Esas son nuestras joyas preciosas. Sin embargo, es impresionante la simpleza que como padres tenemos. Viviendo en el mundo en que vivimos, un mundo, como algunos han llamado, un mundo pornificado, donde la sexualidad se ha deificado. Es como que esa es la razón de ser, la meta y permea todas las áreas. Nosotros no podemos dejar a nuestros hijos sueltos sin saber dónde están. Es importantísimo que como padres siempre sepamos con quién se juntan nuestros hijos, quiénes son sus profesores en el colegio, cuáles son sus amigos, aún las familias con las que nosotros tenemos relación. Nosotros tenemos que conocerlos bien, porque es que el que menos uno piensa comete una acción inadecuada. Mira, por ejemplo, algo muy común. Ya después que tienen cierta edad, a los niños les encanta, sobre todo si son muy amiguitos, ir a dormir a la casa del otro. Y uno puede decir, no, pero eso no tiene nada de malo porque yo conozco a sus padres. Oye, si nosotros miramos atrás y pensamos en nuestros propios ejemplos o aún en el de otros, muchas de las conversaciones inadecuadas o muchos de los contextos donde nosotros oímos por primera vez aspectos sexuales que nunca habíamos oído, ocurrieron en el contexto de un grupo de niños o de jóvenes en una habitación solos. Así que nosotros debemos saber siempre
quiénes están con nuestros hijos. Y en la medida de lo posible nosotros estar ahí. Tenemos que tener cuidado. No es un cuidado opresivo de que yo no me quito del lado de mi hijo. No. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que hacemos que pueden ser peligrosas. Que van esta tarde a casa. Mira, esta tarde en casa de fulanito se va a reunir el grupo a estudiar. Y todo el mundo dice que sí, que va a mandar su hijo. Pregunta, pero ¿tú conoces a sus padres? No, yo no conozco a sus padres, pero él está en el colegio cristiano Logos. ¿Y? Eso no importa. O sea, tú vas a mandar a tu hijo a un contexto donde se va a pasar la tarde y tú no tienes la menor idea de quiénes son sus padres. Y hay una pregunta, Marco, aunque tú conozcas a los padres, los jóvenes, los niños, ¿van a estar solos? ¿Va a haber un adulto? ¿Será la madre? ¿Quién va a estar ahí cuidando a ese niño? Ese es el punto. Yo te voy a confesar algo. Cuando nosotros estábamos criando, y como conocíamos a la mayoría de los padres, habían casas donde nosotros no le permitíamos ir a nuestros hijos. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Los padres tenían una conducta inadecuada sexualmente? No es eso. Pero conocíamos a los padres y sabíamos que eran muy simples. ¿Qué significa eso? Que iban a estar ahí y el padre iba a estar ahí, pero el papá o la mamá no iban a estar pendientes. Ellos iban a estar en lo suyo y los muchachos metidos en la habitación hablando tonterías, y fácilmente pasaba una hora y a la mamá no se le ocurría entrar la cabeza para saber qué estaban haciendo. Entonces, Eduardo, en un contexto como ese, lo que puede pasar es de todo. O tú envías a tu niña a casa de una amiguita, pero ¿qué pasa? Que esa amiguita tiene un hermano adolescente. De verdad, no, yo prefiero, que venga aquí. En otras palabras, como padres... Que venga aquí y que vaya a tu casa. Exacto. Como padres debemos preferir siempre que el juego sea en nuestra cancha, porque ahí nosotros tenemos control. Nosotros no tenemos control en el otro lado. Y la cantidad de veces que niños han sido abusados, no necesariamente por sus amigos, pero sí por relacionados a sus amigos, de verdad es penoso. Así que nosotros debemos saber qué es lo que está pasando. Mira, Eduardo, yo recuerdo que nosotros pusimos a nuestras hijas en clases particulares. Llamamos clases particulares aquí a clases que no son en alguna institución, sino que era donde un profesor que también tenía otros alumnos. Su mamá siempre iba con ellas. Y muchas veces otros lo veían como, qué exagerada, la va a frustrar, van a crecer sin personalidad, hay que dejarles y darles libertad. Hay un momento, Eduardo, en que hay que darle libertad, pero ese momento es cuando ya ellos están preparados para obtenerla. El soldado tiene que ir a la guerra y no hay alternativa, pero no lo mandan desde que se alista, lo mandan después que tiene el entrenamiento. Entonces, es así. Pequeños, 8, 9, 10, 12 años, tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo esas edades de 10, 11, 12. Eduardo, cuando mi hija tenía 6 años, llegó a la casa contando lo que un amiguito le había contado. Y ella llegó diciéndole que ella tenía un amiguito que era muy mentiroso. ¿Y por qué tú dices eso, mi amor? Sí, porque él dice que la vecinita cruza a su casa y que ellos se meten debajo de la cama y que el vecinito pone su parte en la parte de ella. ¿Verdad, papi, que es mentira? Entonces, imagínate, pero nosotros, te lo dijo porque había un canal de comunicación abierto en la familia. Exactamente. Claro, internamente uno se queda como si nada. Ajá, mija. Pero por dentro tú quisieras, no al muchachito, no a los padres del muchachito, pero ya eso sucedió. Entonces ahora hay que tratarlo. Lo que quiero decir es que no podemos ni debemos ser simples. Debemos preguntar siempre. ¿Te sientes cómodo? A veces hay señales particulares cuando los niños están siendo abusados.
Y cuando nosotros vemos una variación en su comportamiento, porque cada niño tiene una personalidad que se comporta diferente, pero cuando vemos variación en su comportamiento de un momento a otro, no necesariamente significa que está siendo abusado, pero pudiera ser. Así que nosotros tenemos que estar alerta. Alertas, y ahí tú has entrado en otro plano, otra señal, que es, aparte de nosotros escoger, ¿verdad? O conocer a las personas con quienes se juntan nuestros hijos, amigos, compañeros de colegio, entrenadores, personas que los cuidan, ¿cuáles serían esas señales de advertencia de que algo anormal está ocurriendo en la vida de alguno de nuestros hijos que puedan estar siendo abusados, Marcos? ¿Qué tú nos dirías? Mira, hay diferentes señales, diferentes alertas que varían de niño en niño. Si es un niño normalmente extrovertido o alegre y de un momento a otro empieza a notarse reservado, taciturno, que cambia su personalidad, eso es una señal. O a los niños les encanta dibujar. A veces los dibujos revelan mucho. Cuando dibuja y hay algún tipo de connotación sexual en el dibujo, eso pudiera ser también una señal de alerta. Eso es una posibilidad. Cuando hay cambios en sus hábitos alimenticios, de un momento a otro no tienen hambre, no tienen hambre, no tienen hambre. O cuando tienen problemas de sueño y lo vemos que se duerme aquí, se duerme allá. Eso es posiblemente que no está durmiendo porque tiene algo que lo tiene en ansiedad. Aún puede ser cambios en sus hábitos de higiene. Si quizás está acostumbrado a bañarse siempre o todavía está en la edad en que la mamá lo ayuda a bañarse, y uno lo ve que está rehuyendo esa situación, pudiera ser que tiene un sentimiento de culpabilidad y interpreta que sus órganos sexuales son algo malo. Y entonces no quiere que nadie esté por ahí ni que nadie ande por ahí. O sea, son señales. Mira, a veces son niños que les va muy bien en el colegio y de un momento a otro su rendimiento académico empieza así, en picada. Hay que investigar lo que está pasando. Así que uno tiene que estar alerta. Eso sin contar con lo más obvio, que ya son en los grados extremos donde hay daños que pueden ser comprobados físicamente. Pero ya eso es, ¿verdad?, lo extremo. Nosotros tenemos que estar siempre alertas. ¿Qué otras señales tú podrías decirnos que debemos tomar en cuenta en esa comunicación, por ejemplo, con los niños? ¿Qué cosas específicas deberíamos preguntar para saber lo que está pasando o poder detectar alguna situación anómala que se esté presentando allí? Siempre debemos preguntar cuando estuvieron juntos con sus amiguitos qué hicieron, de qué hablaron, ¿a qué jugaron? Que jugamos al doctor. Eso de que jugaron al doctor. Que jugaron al doctor. Explícame eso. Ya tú dices, ¿y cómo jugaron al doctor? Porque juegan al doctor, pero entonces a veces jugando al doctor se tocan en lugares donde no deben. Entonces uno debe de instruirles, mira, si van a jugar al doctor, lo mejor y más entretenido y lo mejor y más provechoso es hacerlo con un muñeco. Vamos a examinar al muñeco. Porque a veces en esos jueguitos del doctor puede ser que el paciente sea inocente, pero el que está haciendo el papel del doctor no. Y la verdad, Eduardo, es que en sentido general, no solamente en esa área, en todas, y en esta área también, y es de la que estamos hablando, los padres generalmente van detrás de los hijos, no delante. ¿A qué me refiero? Que es lo más común que los padres están esperando el momento para hablar esto o aquello con sus hijos porque piensan que no están listos. Y los hijos hace tiempo que ya pasaron por ahí. ¿Por qué digo esto, Eduardo? Porque uno se puede sorprender de las cosas que pueden suceder con niños. Mira este caso que yo te acabo de mencionar. Un niño de 5 años, Eduardo, de 5 años, diciéndole a mi hija que se mete debajo de la cama con la vecinita.
Entonces, a veces nosotros decimos, no, pero ese niño lo que tiene son 6 años y él es muy inocente. Cuidado, cuidado, tenemos que acostumbrarnos a ser muy observadores. Es por eso la importancia de que esas interacciones extracurriculares, es decir, fuera del colegio, en la mayoría de los casos se efectúen en nuestros hogares, porque ahí estamos nosotros mirando cómo es la interacción, mirando al niño. Los niños a veces pueden estar muy afectados y pueden ser muy inteligentes. Sin embargo, por inteligentes que sean, como niños hay cosas que no se dan cuenta y ellos sin querer dejan ver lo que hay en sus corazones y en su deseo. Un padre sabio está alerta. A veces hay niños que tú lo ves que solamente quieren estar jugando juegos que tienen que ver con eso. Ahora vamos a jugar a varoncito. Vamos al patio, vamos a hacer pipí. El que llegue más lejos. Excúsenme porque eso suena como prosaico, pero ¿qué ustedes creen? Esas son cosas que se le ocurren a los muchachos. Y normalmente al que se le ocurre eso, normalmente, no siempre, pero normalmente no es una ingenuidad. Hay un propósito detrás de ver a los demás. Es algo que ha estado pensando porque de alguna manera ha estado expuesto. Así que, Eduardo, yo no quiero que terminemos sin mencionar algo que es sumamente importante. Y es la época en la que nosotros vivimos expone a nuestros hijos como nosotros nunca jamás fuimos expuestos. Los medios electrónicos están en nuestro hogar por doquier. Y todo tipo de contenido inadecuado está a ley de un clic. Y yo me sorprendo de ver a niños con teléfonos inteligentes y los padres justificando porque tienen que estar comunicados. Para estar comunicados no se necesita un teléfono inteligente, se necesita solamente, ¿sabes qué? Un teléfono, que no haga más nada, un teléfono que llamemos. Porque en esos teléfonos inteligentes no solamente se puede ver de todo, sino que hay muchas personas malintencionadas que entran. Tú sabes que hay muchísimos casos de depredadores sexuales, de pederastas, de pedófilos, que se ponen en contacto con niños. ¿Sabes cómo? Haciéndose pasar ellos por niños. Y resulta que tu hijo y el mío tienen 9 años, 10 años y tienen un amiguito y que todas las tardes se conectan y wow, y la amistad va a hablar muchísimo. Y no es un amiguito nada, es un depredador sexual, ganándose su confianza para en cualquier momento pedirle que le mande una foto desnudo o mandarle él una foto desnudo. Si nosotros no estamos ahí, si nosotros no estamos supervisando lo que nuestros hijos están viendo en las redes, ¿sabe lo que va a suceder? Lo que sucede hoy, Eduardo, que es una plaga. ¿Sabes qué? Hoy, es una aguja en un pajar encontrar a un joven de 15 años que no esté luchando con la pornografía o que no haya visto pornografía en algún momento. Es como que, espérate, no. ¿Y qué pasa? Que los padres no hemos sido lo suficientemente sabios para estar pendientes y atentos. Pero qué bueno, Marcos, que podemos tratar este tema en un programa como este y oír esas directrices que tú nos estás dando a todos los padres y más a aquellos que tienen a sus niños pequeños para protegerlos de ser abusados sexualmente. Yo creo que, y es una exhortación a los padres a la luz de lo que tú has dicho, que debemos dedicar tiempo para cuidar a nuestros hijos, a ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo instruyamos y los cuidemos y que tengamos un canal de comunicación abierto con ellos para poder preguntar, para saber qué está pasando en sus vidas, qué planes tienen y también para poder detectar si alguien está abusando de ellos o intentando abusar de ellos y también para saber dónde está su mente en relación a todas estas cosas. Marcos, gracias por estar con nosotros
y haber participado del programa. Realmente apreciamos mucho todas esas directrices y todos esos consejos que tú nos has dado. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.